The key to making money in a situation like this is to position yourself now before the settlement, because by the time you read about it in the Wall Street Journal, it's already too late. Lay me down tonight with the Arab girls. Muy buenas tardes muchachos y nuevamente bienvenidos a un nuevo Closing Bell este día 19 de octubre, viernes 19 de octubre, ya son prácticamente restan una hora y media para que cierre el mercado americano y comenzamos a revisar el cierre de los principales instrumentos de esta semana. Una semana que ha sido muy movida en cuanto a las repercusiones de la alza o bien de los movimientos positivos que experimentaba la renta fija en Estados Unidos, los bonos a 10 años, y también la incertidumbre que aún persiste sobre la guerra comercial en Estados Unidos con China y por supuesto el deterioro que está en la relación entre Italia y la Unión Europea, que se ha vuelto un poco más áspera durante las últimas jornadas tras los comentarios del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Recordar que el presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, termina su periodo de este año, por lo tanto son reuniones muy claves o muy importantes para el devenir del mercado europeo durante este año 2018 y obviamente de cara al 2020, los próximos 2 años. Otra noticia importante ha sido las actas del FOMC, las cuales proyectan una alza de tasas nuevamente para diciembre, en donde las probabilidades suben por sobre un 80% por conocer una alza de tasas en diciembre de este año. Y también el día de ayer, de alguna forma, sorpresivamente, el Banco Central de Chile sube su tasa hasta un 2,75%. Ahora, ¿por qué el tipo de cambio sube? Eso lo vamos a estar solucionando a continuación. Les recuerdo que nos podemos seguir en Twitter, @tocamposn, y en Facebook, en el fanpage como GH Trading nos van a poder encontrar. Pues bien, nos vamos a los gráficos. Y lo primero que nos vamos a ir a mirar va a ser el comportamiento del dólar frente a su principal rival, y con esto me refiero al dólar index. Interesante cambio hace el dólar frente a sus rivales, que nuevamente vuelve a rechazar la zona de los 95,50 dólares o puntos, en donde hay una resistencia bastante clara. Podríamos hablar también de una potencial formación de cabeza a hombro invertido, la cual nos estaría potencialmente proyectando un nuevo movimiento alcista, pero el rechazo de esta zona, que es una zona de resistencia, parece ser muy clave para la cotización del dólar. Ahora, si miramos a mayor o bien en un corto plazo, vamos a poder darnos cuenta que se han roto algunas líneas de tendencia para un gráfico de 1 hora, pero antes de revisar el gráfico de 1 hora sería pertinente mirar el gráfico semanal, que nos deja una vela como positiva, pero con o bien sin grandes intenciones de seguir buscando un recorrido alcista. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuál había sido el sentimiento que nosotros manteníamos para el dólar a nivel internacional? Esta divergencia o bien esta proyección bajista que podemos entonces entender para considerando que este máximo no supera el anterior, por lo tanto la fuerza relativa se mantiene al margen. Si bien es una fuerza relativa que busca una zona de antiguos máximos, lo importante o bien la lectura que se le hace a esto es que esta zona, tanto esa como esa, son la fuerza máxima que el par o bien lo que nos puede mostrar el RSI o la moneda en este caso. Pero cuando nosotros comparamos este máximo en el precio y este máximo en el precio, nos vamos a poder dar cuenta que hay claramente una divergencia con respecto a estos dos valores. Por lo tanto, lo que quiere decir es que la fuerza relativa ya se acaba por completo y el precio ni siquiera tuvo la fuerza suficiente para alcanzar el máximo anterior que venía registrando el precio. Entonces eso nos podría dar cuenta de que el mercado comenzaría a sufrir una especie de caída en sus cotizaciones. Por eso que seguimos manteniendo nuestra perspectiva bajista para el dólar a nivel internacional. Al revisar el gráfico de 1 hora nos vamos a poder percatar de que esta línea de tendencia o bien este último impulso alcista ya se rompe, como ustedes se pueden dar cuenta. Ahora, ¿qué podría darnos cuenta de todo esto? Es que efectivamente podría ser simplemente un retroceso para continuar viendo movimientos alcistas, pero lo que creo de esta ruptura y cómo nos cierra o bien cómo cierra el precio esta semana, podría estar potencialmente también dibujando una figura de hombro cabeza a hombro, en donde se dibuje el siguiente patrón, en donde se respeta la media o bien se respeten los mínimos crecientes que el mercado viene dibujando junto a los máximos crecientes, tales como estas figuras, y estos mínimos que son crecientes. Aún no tenemos un mínimo que pierda el anterior mínimo, por lo tanto podría dar la posibilidad de que el mercado venga a buscar esta zona de resistencia nuevamente para dibujar un patrón de cambio o bien esta figura de hombro cabeza a hombro que habitualmente encontramos luego de estos impulsos alcistas que el mercado realiza. Por otro lado, la divergencia que el precio muestra con respecto al RSI, máximos que son
crecientes en el precio, como ustedes se pueden dar cuenta, máximos crecientes, en el RSI son máximos decrecientes. Tenemos acá una figura un poco más aguda, pero de alguna u otra forma sigue siendo un potencial bajista, el cual cubre la cotización del dólar a nivel internacional. Velas que son totalmente negativas durante las últimas velas de 4 horas, por lo tanto sugiere un potencial cambio en esta cotización. Ahora, ¿cuáles son los sentimientos frente a ante este escenario? Obviamente me parece que todavía persisten dudas con respecto a lo que pueda pasar en la cotización del dólar a nivel internacional. Y lo que creo, en definitiva, y si me voy a revisar, por ejemplo, el euro frente al dólar, es también una potencial figura hombro, cabeza, hombro de continuidad que se podría dar, que probablemente pueda ser mucho más clara en un gráfico de 4 horas. Esta potencial figura, en donde el precio por última vez rechaza la media móvil exponencial de 50 periodos, podría comenzar a darle un poco mayor de cabida a esta probabilidad de venir a buscar nuevos descensos. Pero lo interesante es, o bien la pauta a la cual estoy mucho más atento, es que en el gráfico diario, la vela es totalmente envolvente, desestimando la caída del día de ayer hacia las zonas de mínimo. Eso podría hablar también entonces de una potencial figura de doble suelo para la cotización del euro frente al dólar, y una vez superada esta franja, podríamos venir entonces a buscar un movimiento alcista hacia estos niveles por consecuencia. Esto obviamente simplemente por este escenario técnico. Ahora, no debemos olvidar que a nivel semanal el precio aún se mantiene por sobre el 61,8 de Fibonacci, y eso es lo que también me parece interesante a considerar, que es una vela de indecisión en zonas de mínimo, luego del impulso alcista que se marca, impulso alcista, retroceso al 61,8, 2 velas de indecisión, las últimas 2 velas de semanas de indecisión, por lo tanto tenemos muy claro dónde están las zonas de resistencia y soporte para el precio. Por lo tanto, cualquier juego por sobre 1.16 o por debajo de este nivel de los 1.1450 o 1.1430 aproximadamente, podríamos ver descensos nuevamente hacia esta zona, o bien por consecuencia ver un movimiento alcista hacia los niveles que ya comentaba anteriormente para el euro frente al dólar, un testeo de la media, que sería algo muy habitual, y luego de eso potencialmente un movimiento alcista mucho mayor, que es la figura que en realidad estoy jugando para la relación del dólar a nivel internacional, y en este caso un favoritismo por el euro por consecuencia. En el caso del dólar frente al peso chileno, como ustedes pueden ver en pantalla, la estrategia de venir cortos a partir de la zona de los 680 que se había comentado a comienzos de semana y al finalizar la semana pasada parece ser interesante. A través del chat de traders que los usuarios premium pueden acceder, lo comentamos, nosotros esperábamos un movimiento alcista desde el día martes a la fecha hacia estos niveles, lo cual se cumple ya durante las últimas horas, pero seguimos revisando todavía en el largo plazo un escenario favorable para el peso chileno. Fíjense la figura de hombro, cabeza a hombro, la cual estamos esperando que se llegue a dar. Tenemos todavía un factor o bien un escenario de caída en el precio, pero obviamente todavía comandados por esta potencial figura o directriz alcista que el mercado viene dibujando. Es por eso que creo que durante los próximos días o la primera mitad de la próxima semana, el precio se va a encontrar en torno a estos niveles lidiando, ya sea por movimientos favorables para el dólar o bien signos que nos lleven a considerar que el mercado o bien el precio debería rechazar estos niveles para comenzar a buscar un descenso en su cotización. Ahora, si vamos un poco más en el detalle, en la actualidad, se van a poder percatar que para un gráfico semanal el precio aún se encuentra por debajo del 61,8 y lidiando en torno al 50% del último impulso bajista para ver un gráfico mucho más limpio. Esto querría decir entonces que el mercado va a encontrar unas próximas 2 semanas bastante volátiles probablemente, o bien de poca decisión, de poco movimiento en torno a estos niveles. Por lo tanto, las zonas de resistencia importantes están en torno al máximo anterior y el mínimo de esta semana. O sea que los niveles a considerar van a ser 667 aproximadamente y 687 van a ser los valores a considerar por el dólar para zonas de resistencia o los rechazos que el mercado bien pueda considerar. Y eso es lo que vamos a estar atentos durante los próximos días. Seguimos jugando posiciones o bien ideas de ir cortos en dólar a partir de estos niveles para buscar una caída en el largo plazo hacia estos niveles que son los mínimos que el mercado debería considerar, considerando el favoritismo. Ahora, ¿por qué el dólar no digiere el alza de tasas o bien el peso chileno no digiere el alza de tasas del Banco Central? Hay diferentes motivos. Primero que todo, el mercado ya prácticamente descontaba esta alza de tasas o bien no le parecía una sorpresa, pero sí el motivo por el cual se debilita el peso chileno puede ser por que la desconfianza en cuanto al movimiento que hace el Banco Central sea simplemente por factores externos y no por una relación obviamente de la economía local. ¿Qué quiero decir con esto? Que la inflación
está en torno a un 3,1% y la subyacente en torno a un 2,7% aproximadamente, nosotros sabemos que esta inflación probablemente está muy jugada o bien está muy relacionada a los movimientos del tipo de cambio. Entonces, eso querría decir que la economía todavía no está con un impulso suficiente como para saber de alzas de tasa. Entonces, ¿por qué el Banco Central sube la tasa de interés? Puntualmente la podría estar subiendo por la descorrelación que sufre o bien que teme sufrir con Estados Unidos y con el resto de la economía. Cuando Estados Unidos durante los últimos 12 meses ha subido su tasa de interés 3 veces, Chile simplemente la hace recién este periodo. Y eso es lo importante a considerar de por qué el mercado no considera un favoritismo para el peso chileno. Ahora, no debemos dejar de lado que las cifras de crecimiento de China de alguna forma defraudaron al mercado, y es lo que probablemente esté considerando más con mayor seguridad la renta variable durante los próximos días. Ahora, ¿cuál es la situación para el S&P? El índice americano se mantiene entonces en una zona de indecisión, por así decirlo. ¿Por qué? Porque vemos durante los primeros días de esta semana un impulso alcista buscando recuperar estas zonas de mínimo y máximos que el mercado ha dibujado a lo largo del tiempo, pero rápidamente volvemos a una caída. Al revisar un gráfico semanal, nos vamos a poder percatar que es una vela de indecisión. Eso no quiere decir que el mercado esté indeciso, no quiere decir que el mercado haya frenado su caída en este nivel y venga a buscar un nuevo impulso alcista. Ahora, podría hacer la cosa, ya que desde el último impulso alcista que el mercado registró en nivel semanal, el retroceso que se da es tasa del 50% de Fibonacci y alcanza niveles del 61,8 apoyado en toda una línea de tendencia. Por lo tanto, las probabilidades de que efectivamente el mercado pueda recuperar son bastante altas, pero todavía hay resquemores o bien situaciones que podrían estar dificultando el periodo o bien el comportamiento de la renta variable en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ¿qué podría hacer? Por lo general, cuando quedan este tipo de figuras, al revisar en mayor detalle, podemos poder comparar que se van a presentar movimientos erráticos en reiteradas ocasiones, sobre todo en este tipo de instancias, cuando el mercado se encuentra en un punto de inflexión, responde a niveles técnicos muy importantes y al mismo tiempo el precio nos deja entrever una situación muy interesante. Pero lo que realmente creo poder ver a partir de esta zona es que todavía faltaría un testeo mucho más clave a la media móvil o a la línea de tendencia antes de ver un salto. Y eso entonces podría estar dando cuenta que el mercado podría lateralizar entre la zona de los 2.795 y los 2.700 puntos para el S&P. O sea, prácticamente un rango de 100 puntos que debería estar considerando el mercado durante las próximas semanas antes de buscar ya sea un salto en el precio, venir a buscar nuevamente los máximos que registró y máximos aún por sobre los niveles antes mencionados, o en definitiva venir a buscar una potencial línea de tendencia de largo plazo que el mercado también venga a estar considerando, ya sea puede ser esa figura que el mercado podría venir desplazándose hasta acá, hasta saltar nuevamente, o bien en definitiva venir a buscar esta figura que es prácticamente la misma y donde se daría el apoyo suficiente para el precio para que en esta zona el mercado venga a buscar un nuevo movimiento alcista para la renta variable en Estados Unidos. Todavía estamos en periodo de reportes trimestrales y las compañías americanas han reportado lo suficientemente positivas como para ver un crecimiento en la renta variable, y eso es lo que estaríamos esperando dentro de las próximas semanas. Recordar también entonces que quedan algunos reportes, pero el sector bancario es el cual ha venido reportando de forma positiva, y a las tecnológicas deberían también ir en la misma línea considerando el impulso o el auge que presenta el mercado y en Estados Unidos en general. Por lo tanto, al revisar un gráfico de menor temporalidad podemos encontrar algunos patrones bastante interesantes a considerar o bien estar mirando. Fíjense ustedes, máximos decrecientes para el precio. Tenemos aquí máximos decrecientes, mínimos crecientes para el precio, o bien al menos que aguantan mínimos anteriores. Fíjense, mínimos que son crecientes, mínimos que son aquí buscando ser crecientes. Por lo tanto, podríamos estar hablando de una zona de indecisión. La resistencia claramente está en esta zona. Esto nosotros lo podemos considerar como que es simplemente un movimiento momentáneo por el precio, pero esta realmente es la zona de resistencia. Por lo tanto, la figura que se venga a presentar puede ser la que estamos mostrando o podría ser otra. Al mirar un gráfico de menor temporalidad podríamos a lo mejor cambiar un poco el patrón, los patrones de comportamiento, y se van a poder dar cuenta que aquí encontramos una figura mucho más definida, mucho más clara, que unen la cantidad de mínimos suficientes para considerar una tendencia y una formación en tipo cuña, que lo que nos estaría dando cuenta que el mercado podría venir a buscar un nuevo movimiento bajista a partir de las próximas jornadas. Pero creo que aquí es donde saltaría una nueva intención por recuperar
rechazo, si el precio vuelve a rechazar esta zona, creo que deberíamos estar buscando ya posiciones en corto para venir a buscar estos mínimos que el mercado viene registrando o bien esta zona de lateralidad para considerar. Al menos una operación de corto plazo podríamos estar jugando, pero también podríamos estar jugando luego de eso posiciones de compra en torno a estos niveles con stop por debajo de los mínimos antes o bien con una holgura suficiente, pero considerando como escenario de resistencia los 2.795 puntos aproximadamente. O sea que vamos a estar jugando posiciones en tipo zigzag, pero siempre privilegiando, al menos durante las próximas semanas, las posiciones de compra en torno a la zona de los 2.700 puntos para el S&P. Pues bien, les agradezco entonces por participar de este nuevo Closing Bell, los instrumentos que me parecen interesantes para compartir de forma gratuita con ustedes. El día lunes va a ser publicado el Watchlist Premium para los usuarios Premium de GH Trading, así que ahí van a ir las ideas concretas de trading para considerar. Esta semana a través del chat logramos transmitir bastantes ideas, sobre todo en el euro dólar, alcanzando niveles de soporte, una idea de trading muy buena. Y el resto de los instrumentos que estuvimos comentando, como el dólar yen, alcanzaban durante la primera mitad de semana, alcanzó un take profit parcial, y luego de eso, bueno, el anticipo que hacíamos para el tipo de cambio local, el dólar frente al peso chileno, que también alcanza la zona de los 680, o bien al menos logramos interpretar cuál iba a ser el movimiento que esté presentado a lo largo o bien durante esta última semana de transacción. Si te deseas inscribir en el Watch Premium, me puedes escribir renato.campos@ghtrading.cl. Solamente consta de una suscripción trimestral, lo cual consta de $30 para aquellos que sean del extranjero o 1.000 pesos chilenos los 3 meses, y así es como va a poder acceder entonces al Watchlist Premium con ideas de trading todas las semanas, al chat de traders en donde vamos dando actualizaciones de mercado y señales de trading y nuevas ideas de trading, y por supuesto el reporte que tienen todos ustedes a lo largo de la semana para estar considerando en el Watchlist Webinar los días martes a las 5:30. Así que bueno, los dejo invitados para que se puedan suscribir, me puedan enviar el correo electrónico y bueno, estemos en contacto. Muchas gracias, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos el próximo viernes como es habitual en un nuevo Closing Bell.